el poder invisible de la fe, actuando en nosotros, desde nosotros. El poder de la fe personal, decíamos la otra ocasión, no es la fe de Dios, no es la fe de Jesucristo. En realidad, nosotros somos consecuencia de la fe de Abraham y de la fe de Jesucristo, pero cada uno de nosotros necesita desarrollar una fe correcta, una fe invisible, una fe maravillosa, una fe sobrenatural. La fe, el poder de la fe, tiene un poder sobrenatural. La oración de fe puede mucho. Les voy a leer, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos a otros para que seáis sanados. Si alguno está enfermo, ore uno por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró fervientemente porque no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad, si alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver a su hermano del error, de su mal camino, lo salvará de muerte su alma, y cubrirá multitud de pecados. El poder de la fe. Hablar con fe, orar con fe, vivir por fe. Ahora pues el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? La fe maravillosa e invisible es un poder que viene de parte de Dios, pero es nuestra responsabilidad hacerla crecer. Así como el Señor te regaló músculos y tú los desarrollas, como el Señor te regaló pensamientos y tú desarrollas los pensamientos, es como hacer un ejercicio de fitness. Si tú tienes, por ejemplo, un ejercitador, pero lo tienes guardado, nunca vas a aumentar, por ejemplo, tus músculos. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido todo el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla su fe y su testimonio por él. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Que nosotros caminemos en fe, que nosotros permanezcamos en fe, que nosotros hablemos en fe. Definitivamente, cuando tú hablas en fe, estás honrando a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que a Él, todo aquel que a Él se acerca, crea que le hay y que Él puede darte, que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que podía salvarse él y su casa. Nunca había llovido, solamente la tierra era regada por un vapor, pero Dios le dijo: prepara una arca y anuncia, todos los que vengan a esta arca y suban a ella van a ser salvos. No tenía que hacer nada más, solamente creer. Por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Noé, el primer predicador de la justicia. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar, para que recibiera su herencia, y salió de su tierra y de su parentela. ¿Cómo habla Dios para que tú le creas? ¿Acaso necesitas ver, oír o tocar algo para creerle a Dios? Si es que tú necesitas ver una luz para creer en Dios, entonces eso no es fe. Quiere decir que eres incrédulo. En realidad, los judíos querían ver señales para creer. Los griegos buscan sabiduría. Pero Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Entonces, ¿cómo puedo manifestar la fe? La fe es llamar las cosas que todavía no son, como si ya fueren. Cuando tú vas a orar, necesitas saber que Dios está ahí y que Él te contesta. Y que una vez que tú te levantes, debes de agradecerle a Dios. Por la fe, habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad maravillosa que el Señor ha preparado para ti, no está en México, no está en Israel, no es la Jerusalén terrenal. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. El Señor te ha puesto aquí con un propósito. Me recuerdo, Elías oró y la tierra empezó a sufrir una escasez de lluvia para que entendieran que hay un Dios todopoderoso. Y después volvió a orar y la tierra produjo hierba verde de nuevo y fue fructífera la tierra. Hemos tenido que hablar a los cielos, hablar a la lluvia, hablar al agua, hablar al viento. Por la fe, también asimismo Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, un hombre de 99 años de edad, salieron como las estrellas del cielo multitud de hijos, de los cuales tú y yo somos hijos de Dios, hijos de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando las cosas que eran, que no se veían. Estábamos hablando del poder de la fe, de aquella mujer que decía, si tocare solamente el borde de sus vestiduras. No quiero más. En realidad, en ese tiempo, y lo voy a volver a repetir, en el tiempo de la ley, una mujer con flujo de sangre era tenida como inmunda y no podía ni siquiera salir de su casa y no podía ni siquiera salir y saludar a otras personas. Esta mujer de la que habla la Biblia tenía 12 años con el flujo de sangre. Era rica y se había gastado todo su dinero, pero nadie había podido sanar su enfermedad. Pero ella no podía decir, no podía proclamar, Señor, ayúdame, como el ciego Bartimeo, que gritaba y le decía al Señor, Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando se acercó el Señor y le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres? Que vea, Señor. Esta mujer no podía decir lo mismo porque corría el riesgo de ser matada a pedradas. Por el flujo de sangre que tenía, no podía acercarse a la gente, si tan solo tocare el borde de sus vestiduras. Jesús habló y dijo, ¿quién me ha tocado? La mujer se acercó arrastrándose, tocó el borde de las vestiduras del Señor y nadie la había visto. Pero el Señor dijo, alguien me tocó. Señor, Maestro, la gente te apretuja. ¿Cómo dices, quién me ha tocado? El Señor conoció que una virtud sanadora salió de él. En realidad, cuando tú mueves la mano de Dios, tú tocas el corazón de Dios por medio de la fe. La oración de fe puede mucho. Lo que tú necesitas nada más es creer. No dudes, cree solamente. En realidad, muchos ejemplos tenemos acerca de momentos de fe, momentos de lucidez, momentos en los cuales Pedro estuvo caminando sobre las aguas, pero también momentos de duda, pero momentos de amor, como el Señor lo lleva entre sus brazos. Es necesario. Cuando el Señor le dijo a esta mujer, que fue acercándose y dice, Señor, yo te toqué. Desde el momento en que esta mujer tocó al Señor, el flujo de su sangre sanó, fue seco completamente. Y le explicó a la mujer por qué se acercó a Jesús y lo tocó. No temas, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Crees? Tu fe te ha salvado. La hija de Jairo, totalmente muerta, y el Señor diciéndole, no temas. ¿Qué es lo que quiero decirte? Para que tú desarrolles el poder de la fe maravillosa, el poder de la fe que mueve la mano de Dios,
de la fe que mueve montañas. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, habiendo recibido la promesa, ofreció a su unigénito. Levantó el cuchillo para matarla, hasta que el ángel le dijo: no le hagas daño al muchacho. Habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso de levantar aún de entre los muertos, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. O sea, desató al muchacho, porque ahí había un cordero, la provisión de Dios. Pero por fe, Abraham escuchó la voz de Dios. En realidad, cuando tú sabes que Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios es grande, y aunque las apariencias te están diciendo lo contrario, te están gritando en la cara, bájale tantito 3 rayitas. El adversario no puede más que Dios. La enfermedad no puede más que Dios. Las deudas no son más grandes que Dios. Tus problemas no son grandes, grande es Dios. Si tú empiezas a declarar, a confesar, a permanecer, a estar, permanece en el Señor. Permanece en el Señor. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando estoy leyendo las historias tan grandes de fe, aún la ciencia está sorprendida de la comprobación que sucede, porque cuando han buscado los huesos de José en Egipto, solamente encontraron a un hombre llamado Imhotep, pero no encontraron los huesos. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido? Porque José dio órdenes para que cuando saliera el pueblo de Israel, y todavía vivía José, pero salieron 400 años después de la muerte de José. En realidad, la oración construye, la oración de fe edifica, la oración de fe trasciende. Para que tu oración trascienda, es muy importante que tú nada más estés, conserves, permanezcas en la fe, permanezcas en lo que Dios te ha mandado. Una oración acerca de la fe y de la verdad. Hoy, Señor, Creador, te pido que abras mis ojos y mi corazón a fin de que pueda recuperar la fe, la verdad sobre mi vida. Ayúdame a resistir la tentación de creer en la mentira, en las circunstancias y en lo que solamente ven mis ojos, que reprimen la expresión de mi vida y de mi amor. Concédeme la fuerza necesaria para resistir la tentación de creer en las mentiras de los demás, que solo crean veneno emocional en mi corazón. Hoy, Señor, Creador del universo, permíteme ver lo que es y no lo que quiero ver. Permíteme oír lo que es y no lo que quiero oír. Ayúdame a recobrar mi conciencia para que pueda verte en todo lo que percibo con mis ojos. En realidad, quiero agradecerte, porque el hecho de que tú seas invisible es por amor a nosotros. Porque si tú no fueras invisible, no podríamos ver otra cosa más que Dios, si tú tuvieras un color. Pero al ser invisible, al estar en todas partes, muestras tu bondad y tu amor en todo lo que has creado. Ayúdame a verte en todos y cada una de las células de mi cuerpo, en todos y en cada una de las personas que están enfrente de mí. En realidad, cuando yo aprendo a verme con amor, me amo, me honro, me cuido y me respeto. En realidad, no cuesta trabajo criticarme, juzgarme, condenarme. No cuesta trabajo descuidar mi vida. No cuesta trabajo ver lo malo en los demás. Cualquier persona, aun cualquier tonto, puede juzgar y criticar. Y normalmente son los que lo hacen. Señor, permíteme ver la virtud en las personas también, así como tú las ves en mí. Enséñame a hablar de mí con fe y con amor. Ver en cada persona donde me encuentro yo, y permíteme verte en las flores, en el agua, en el fuego, en los animales, en las mariposas. Permíteme ser consciente de esa verdad y tener la fe de que tú nunca me dejarás. Señor, tú has prometido y has dicho una palabra que está permanente en mi vida. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Tu palabra maravillosa
Me ha hecho permanecer aun cuando yo debo de temer. Tú me has dicho, no temas. Aun cuando yo puedo desmayar porque estoy fatigado, cansado, estresado, me dices, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Señor, gracias por tu palabra, por el confort de tu palabra. Puedo repetir con fe y con seguridad, porque Jehová es mi pastor, y nada me falta, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Conforta mi alma. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma. Me ha guiado por sendas de justicia por amor a su nombre. Gracias, Señor, por el poder sobrenatural de la fe y de la confianza. Vamos a un corte y regresamos.